Hoy en día parece que todos los ex son narcisistas y que cualquier persona con confianza en sí misma tiene un trastorno de la personalidad. Pero bueno, ¿sabías que el narcisismo es en realidad un mecanismo de defensa contra un vacío interno insoportable que se creó en la niñez? Hoy vamos a separar la moda de la clínica. Una de las primeras cosas que hay que ver es que el narcisismo existe en un espectro. Todos tenemos un narcisismo sano, es decir, autoestima. El problema surge cuando se vuelve rígido y patológico. Para esto quiero hablarte del espectro narcisista. Tenemos que ver cómo funciona este espectro, cómo es menos narcisista o cómo es más, cómo funciona esta situación, para poder determinar quién es narcisista y quién no, y quién tiene el trastorno, por ejemplo. Muy bien, imagina entonces una línea recta. En un extremo tenemos la ausencia total de amor propio y en el otro extremo un trastorno de personalidad grave, narcisista en este caso. El narcisismo no es un punto fijo, es una escala de intensidad, rigidez y sobre todo falta de empatía. Ahora vamos a analizar el narcisismo sano, es decir, el inicio del espectro. En este primer tramo de la línea está, como dije ya, el narcisismo sano. Y sí, suena raro, pero sí, escuchaste bien, es sano. Es lo que nos permite sentirnos orgullosos de nuestros logros, cuidar nuestra imagen, vernos bien, ponernos atención y poner límites hacia los otros. Es esa voz interna que dice yo valgo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, una persona con narcisismo sano tiene una autoestima sólida, pero conserva empatía, puede sentir por los demás, puede brillar sin necesidad de apagar la luz de los demás, básicamente. Bien, ahora vamos a la zona media de esta línea, de este espectro del narcisismo. A medida que avanzamos en el espectro, los rasgos ahora se vuelven más rígidos, más totales. Aquí encontramos a personas con rasgos narcisistas marcados. Son personas que pueden ser, arrogantes, por ejemplo, soberbias, que buscan mucha validación externa, mucha foto, mucho video, y que les cuesta aceptar críticas. Cualquier crítica explotan. Sin embargo, todas tienen momentos de autorreflexión y pueden sentir culpa real si lastiman a alguien. Tienen esta empatía tan valiosa, claro. Pero aquí la empatía empieza a fluctuar, pero en realidad no ha desaparecido, lo cual hace que no sea tan grave la situación. Y aquí ahora vamos al otro lado del espectro, es el extremo patológico. Entonces, en esta línea imaginaria que te dije, al final de la línea llegamos al trastorno de la personalidad narcisista. Aquí es donde el espectro se vuelve destructivo, insoportable. Hay una rigidez y es una forma de ser que es 24/7. Y hay una falta de empatía también muy marcada. No es que no quieran entenderte, es que su cerebro está configurado para ver a los demás como herramientas, no como seres humanos. Por ende, la empatía no se les da. Otra situación es la grandiosidad. Necesitan ser el centro del universo, el regalo de Dios a los hombres, para no enfrentarse a un vacío interno que es aterrador. Por eso aquí insisto en que es una defensa contra esta situación terrible interna que poseen. Ahora, ¿por qué importa saber esto? Esta situación, este espectro, ¿no? ¿Por qué es importante entender que es un espectro, por ejemplo? Bueno, porque nos ayuda a no diagnosticar a la ligera, pero también a reconocer cuando alguien simplemente tiene un ego grande, que es diferente, y cuando estamos ante alguien cuyo patrón de comportamiento pues es patológicamente tóxico, como el trastorno de la personalidad. La diferencia está en la capacidad de cambio. Por ejemplo, el narcisista sano aprende. El que tiene el trastorno rara vez lo hace. Es decir, el narcisista sano es un poco flexible, el otro no. ¿Qué es lo que no es narcisismo, por ejemplo? Bueno, tener una cuenta de Instagram activa o de Facebook no te hace narcisista, ojo. Ser arrogante un día no te hace narcisista. Ser soberbio otro no te hace narcisista. El narcisismo clínico, recuerda, es un patrón persistente y destructivo de falta de empatía y necesidad de control. Otra diferencia muy importante. El narcisismo sano te permite decir, soy bueno en esto. El patológico dice, soy mejor que tú y tú no vales nada, por ejemplo. Ahora vamos a analizar una cuestión muy importante. ¿El narcisista nace o se hace? Tenemos que, para explicar esto, ver la mirada del apego. Tenemos que ver cómo un apego inseguro o una creencia de sobrevaloración o negligencia extrema crea esta herida narcisista desde la primera infancia. Entonces vamos a ver la primera opción de cómo pudo haberse creado el niño trofeo, por ejemplo, o la niño trofeo. Entonces, por ejemplo, muchos creen que la persona narcisista fue amado de más. La realidad es que fue sobrevalorado, que es algo totalmente distinto.
En estas familias, al niño se le valora solo por sus éxitos, las mejores notas, por ejemplo, ser el más guapo o el mejor en los deportes o la más guapa. Entonces, en vez de preguntarle cómo te sientes, pues si sacaste 10, el mensaje que recibe es: soy querido por lo que hago, no por lo que soy. Entonces el niño aprende que si no es perfecto, no es digno de amor. Para sobrevivir a esa presión, crea un falso yo, grandioso, una máscara de éxito, por ejemplo, para ocultar el miedo aterrador a ser alguien común y por lo tanto alguien que no merece ser amado. Esa es la primera opción, el cómo pudo haberse creado. Vamos a la segunda, la negligencia extrema, el abuso, que es básicamente como si fuera el niño invisible. Entonces, en el otro extremo está la negligencia o el abuso, físico, sexual, emocional, psicológico. Aquí el niño crece en un vacío emocional terrible, sus sentimientos no importan, que es lo que luego hace como adulto con las parejas. Sus necesidades son una molestia. Y para no morir de dolor ante el rechazo tan constante, el niño o la niña desarrolla una fantasía de poder. Básicamente crea una realidad interna donde él es superior a esos padres que lo desprecian. ¡Qué situación tan terrible! Es un mecanismo de supervivencia. Es como si dijera: no me duele que no me quieras, porque yo soy un ser especial y tú no vales nada. Tiene que hacer eso para sobrevivir psicológicamente. Y esa desconexión de la realidad es la semilla del trastorno. Como podemos ver en ambos casos, el resultado básicamente es un apego inseguro. El niño nunca sintió que podía ser vulnerable. Por eso de adulto la vulnerabilidad le aterra en cualquier tipo de relación, de amistad, de pareja, etcétera, laborales. La herida narcisista es ese agujero negro interno que sienten cuando alguien los critica o los ignora, y por eso tienen estas reacciones tan exageradas. No tienen autoestima interna, así que dependen de que el mundo exterior los aplauda constantemente. Por eso reaccionan con tanta rabia. Están protegiendo a ese niño herido o esa niña herida que cree que va a desaparecer si no es el centro del universo. Y hablando de esta herida, detrás de esta máscara de hierro, hay un niño o una niña que nunca se sintió visto por quien era, sino por lo que hacía. El narcisismo es una muleta emocional. Es algo que necesitó la persona, ya sea por haber sido víctima de negligencia o de sobrevaloración. Dos formas de abuso que se manifiestan de diferente forma. Ahora, ¿esta realidad puede curarse? Bueno, hay que ser claros. Es muy difícil porque el trastorno mismo les impide ver que tienen un problema. Entonces, ¿cómo solucionarlo? La terapia es larga. Entonces se requiere que el narcisista o la narcisista quiera ver su propia sombra, cosa que le va a costar incluso la vida poderlo ver. Por eso lo que se puede hacer es hacer la piedra gris o hacer contacto cero y saber que si esa persona no reconoce su patología, en realidad nunca podrá cambiar. En suma, el narcisismo no es pues un exceso de amor propio o de autoestima. Es la ausencia de un yo auténtico, sustituido por una imagen de perfección, que es solo eso. Una imagen, es un reflejo, no es la realidad. Si este análisis te ayudó a aclarar tus dudas, suscríbete. Por favor, comenta la palabra claridad para saber que llegaste hasta aquí.